¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta que retumba en cada esquina de la isla, desde el Cabo de San Antonio hasta la punta de Maicí. ¿Hasta cuándo el apagón? ¿Hasta cuándo la falta de agua? ¿Hasta cuándo la excusa del bloqueo? Pero la pregunta que quizás tú no te estás haciendo, y que es la más peligrosa de todas, es la que se hacen los economistas. ¿Hasta cuándo seguirá el gobierno cubano sin tomar las medidas que realmente hacen falta? ¿O es que acaso ya es demasiado tarde para salvar lo que queda? Quédate conmigo en los próximos minutos, porque hoy vamos a diseccionar, sin anestesia, el informe más reciente que pone contra las cuerdas la narrativa oficial, y te voy a explicar punto por punto por qué la inmovilidad de quienes dirigen el país está haciendo tanto o más daño que las sanciones externas. Vamos a empezar hablando claro, como nos gusta a los cubanos. Si tú sales ahora mismo a la calle, ya sea en La Habana, en Santiago o en un pueblo de campo, la frase que más vas a escuchar es esa: ¿hasta cuándo? Es como un mantra de desesperación. La gente deja la frase en el aire para que el vecino la complete. ¿Hasta cuándo la falta de transporte? ¿Hasta cuándo los precios de la comida? ¿Hasta cuándo la separación familiar? Sin embargo, hay un análisis muy profundo que acaba de salir a la luz, firmado por el economista Omar Everleini Pérez, que le da la vuelta a la tortilla. Él, como experto, completa la frase de otra manera. ¿Hasta cuándo seguirá el gobierno atrincherado en la idea de que todo es culpa de Estados Unidos y que lo único que nos queda es resistir? Aquí hay un punto clave que tienes que entender. El gobierno cubano presentó recientemente un programa de gobierno para supuestamente corregir distorsiones, pero cuando uno se pone a leer ese documento, y te lo digo yo que me he tomado el trabajo de analizarlo, lo que encuentras es una lista de deseos como una carta a los Reyes Magos, pero con muy pocas realidades concretas. Pareciera que la estrategia es simple: culpar al bloqueo de absolutamente todo y decir que no se puede hacer nada más. Y esa, amigo mío, es una mentira peligrosa. Déjame llevarte un momento al pasado, específicamente a los años 90. Tú te acuerdas del periodo especial, ¿verdad? Aquello fue duro. Se cayó la Unión Soviética. Perdimos el 80% de nuestro comercio de la noche a la mañana. Y para colmo, Estados Unidos apretó la tuerca con la ley Torricelli y luego la Helms-Burton. El escenario era catastrófico, quizás peor en términos de caída bruta que ahora. Pero, ¿qué pasó entonces? Que el gobierno de aquella época, aún con toda su ideología, entendió que tenía que moverse. No se quedaron de brazos cruzados llorando por el bloqueo. Fíjate lo que hicieron. Despenalizaron el dólar. Permitieron los mercados campesinos de oferta y demanda. Abrieron el país al turismo internacional y buscaron inversión extranjera donde fuera. Y mal que bien, con todas las contradicciones, la economía empezó a respirar. Los indicadores mejoraron. Ahora, 30 años después, con una crisis que parece no tocar fondo, la respuesta parece ser la parálisis. Se olvidan de que, aunque no puedes controlar lo que deciden en Washington, tienes el control total de lo que decides en La Habana. Y ahí es donde está el pecado original de esta crisis actual: la inacción interna. Ahora, no me malinterpretes, y vamos a ser justos y objetivos. Negar que las sanciones de Estados Unidos afectan la economía insular es querer tapar el sol con un dedo. Claro que afectan, y afectan mucho. No es solo que Cuba no pueda comprar ciertos productos en Estados Unidos. El problema es global. Vivimos en un mundo donde el sistema financiero está interconectado. Si un banco internacional ve una transacción que dice Cuba, se asusta. Tienen miedo a las multas millonarias que impone el Departamento del Tesoro norteamericano. Eso hace que, aunque Cuba pretenda comprar arroz en Asia o maquinaria en Europa, sea un dolor de cabeza pagar. Además, está el tema logístico. Estados Unidos está ahí mismo a 90 millas. Traer un contenedor de allí es barato y rápido. Traerlo de China, que se ha convertido en la fábrica del mundo, cuesta mucho más en flete y tarda semanas o meses. Eso encarece todo lo que tú compras en la tienda o en el mercado informal. Y ni hablar de las exportaciones. Nuestras producciones han caído tanto que, siendo honestos, hoy en día no tenemos mucho que vender. No es que nos falte mercado porque los gringos no nos compran.
es que ni siquiera podemos cumplir con la demanda de los socios que sí tenemos. La industria nacional está en el piso. Pero hay algo curioso en esta relación de amor y odio con el vecino del norte. Fíjate que una parte importantísima del pollo que te comes, cuando aparece, viene de Estados Unidos. Sí, con licencias especiales, pagando al contado y por adelantado, con un riesgo tremendo, pero viene. Y aquí entra un actor que el gobierno mira con recelo, pero que le está salvando la papeleta: el sector privado. Las MIPYMES han logrado, con mucha más eficiencia que el gigante aparato estatal, engranar un sistema para importar y vender esos alimentos. Mientras la empresa estatal se enreda en burocracia, el privado busca el hueco, paga, trae y vende. Claro, a precios de mercado, precios que duelen, pero al menos el producto está ahí. La política de sanciones también tiene efectos que quizás no ves a simple vista, pero que te golpean el bolsillo. Por ejemplo, si una empresa extranjera quiere venderle algo a Cuba, pero ese producto tiene un porcentaje determinado de componentes norteamericanos, no puede venderlo. O al revés, si una empresa quiere venderle algo a Estados Unidos y ese producto tiene níquel cubano, está prohibido. Eso espanta a los inversionistas. Nadie quiere líos con la economía más grande del mundo por hacer negocios con una isla en crisis. ¿Y qué decir del turismo? Las restricciones de viajes son un golpe directo. Los norteamericanos no pueden hacer turismo libre en Cuba. Y para colmo, si un ciudadano europeo, digamos un español o un francés, visita Cuba, pierde el derecho a usar el sistema ESTA de permisos electrónicos de entrada para entrar a Estados Unidos sin visa. Eso es un misil directo a la línea de flotación del turismo cubano. ¿Quién va a querer venir de vacaciones a Varadero si sabe que después va a tener problemas para ir a Disney World en Orlando o a Nueva York por negocios? Pero aquí viene el análisis crítico que quiero compartir contigo. La política de asfixia de Estados Unidos, aunque busca presionar al gobierno, en realidad termina siendo contraproducente para los propios intereses norteamericanos. Piénsalo. Cuando en la época de Obama se abrieron las relaciones, ¿qué pasó? Hubo un boom. Restaurantes privados, casas de alquiler, taxistas ganando dinero. La gente vio una esperanza de prosperidad dentro de Cuba. El deseo de emigrar bajó considerablemente porque había una luz al final del túnel. La política actual, en cambio, busca generar descontento para provocar un estallido social. Pero es ingenuo pensar que eso solo daña al gobierno. Lo que logra en la práctica es estimular la emigración descontrolada. La gente se cansa, tira la toalla y se va. Y esa emigración masiva ha sido y es un problema para Estados Unidos. Incluso, ponte en el peor escenario. Si hubiera una rebelión popular violenta, el caos resultante generaría un éxodo aún mayor, algo que Washington no quiere. O eso pensamos, ni en pintura. Dicho todo esto sobre las sanciones, volvamos a mirar hacia adentro, porque aquí es donde la cosa se pone fea y donde la responsabilidad es 100% de nuestros insoportables dirigentes que nadie eligió. Para empezar, las políticas económicas internas se lo han puesto en bandeja de plata al supuesto enemigo externo. Hablemos del elefante en la habitación: Gaesa, el conglomerado de las Fuerzas Armadas. En los últimos años se ha concentrado una cantidad absurda de empresas rentables bajo este paraguas militar. Hoteles, tiendas, financieras, importadoras. ¿Cuál es el problema? Primero, que al ser militares, son el blanco perfecto y directo de las sanciones norteamericanas. Segundo, y más grave para nosotros, es que operan como un Estado dentro del Estado. Estas empresas no rinden cuentas a la Asamblea Nacional como debería ser. No las audita la Contraloría General de la República de la misma forma que a una empresa civil. El Ministerio de Economía y Planificación muchas veces ni se entera de sus planes reales. Y la estrategia de Gaesa ha sido, por decirlo suavemente, cuestionable. Se han gastado miles de millones de dólares en construir hoteles de lujo que hoy están vacíos. Hoteles 5 estrellas plus en cada esquina de La Habana. Mientras los hospitales se caen a pedazos, las termoeléctricas no tienen mantenimiento y la agricultura no produce ni un boniato. Esa descapitalización de los sectores productivos para apostar todo al turismo inmobiliario es un error estratégico garrafal que estamos pagando hoy con apagones y hambre. ¿De qué te sirve una habitación de hotel vacía si no tienes electricidad para encender el aire acondicionado o comida para servir en el buffet?
Ahora, cuando el gobierno habla de la crisis, utiliza términos muy curiosos. Hablan de problemas acumulados o de distorsiones que hay que corregir. Suena bonito, suena técnico, pero la pregunta del millón es, ¿hasta cuándo van a seguir existiendo esos problemas? Si tú reconoces que hay distorsiones, pero no haces una reforma estructural del sistema que las provoca, lo que estás haciendo es poner curitas en una hemorragia. Los problemas no se corrigen solos. Si no actúas, se acumulan y se multiplican. Vamos a tocar un tema que te afecta todos los días: el dinero. La famosa tarea ordenamiento. Tenemos que decirlo con todas las letras. Fue un fracaso rotundo. Nos vendieron la idea de la unificación monetaria y cambiaria, de que el peso cubano iba a recuperar su valor. ¿Y qué tenemos hoy? Una economía más dolarizada que nunca, pero de la peor manera posible. El gobierno no acaba de admitir abiertamente que la unificación falló. Siguen extendiendo el uso del dólar en la práctica, mientras en los discursos dicen que apuestan por el peso cubano. Y en economía, amigo mío, no se puede estar en misa y en procesión. O dolarizas la economía completamente y asumes las reglas del juego, o fortaleces la moneda nacional con producción y respaldo. Pero este híbrido, esta dolarización a medias, es lo peor de los dos mundos. Si no tienes divisa para respaldar el peso, lo más honesto sería reconocer la dolarización y ejecutarla bien. ¿Qué significa ejecutarla bien? Permitir que las empresas cubanas le vendan a las tiendas en divisas para sustituir importaciones. Que los productores ganen en dólares. Que los trabajadores de esos sectores productivos reciban salarios en divisas. Estas propuestas están sobre la mesa de los decisores desde hace años. Los economistas cubanos se han cansado de escribirlas y explicarlas, pero no se aplican. Y luego están las MIPYMES. El gobierno las legalizó, sí, pero las tiene operando en un limbo de ilegalidad que es asfixiante. Una MIPYME importa productos pagando en dólares fuera de Cuba, los vende en pesos o en dólares dentro del país, pero luego, ¿cómo repone su mercancía? El Estado no le vende divisas al tipo de cambio oficial. Entonces, la MIPYME tiene que ir al mercado informal, al mercado negro, a comprar los dólares para poder volver a importar. Y luego el gobierno se queja de que la tasa de cambio sube. Pero si ellos mismos están empujando a todo el sector privado al mercado informal, si el camino va a ser la dolarización, hay que dejarse de hipocresías. Hay que permitir que las MIPYMES comercialicen en divisas de forma legal y transparente, o mediante tarjetas. Al final, esos productos satisfacen una demanda real. Si integras eso al sistema bancario, podrías combatir mejor el mercado negro y evitar que los fondos se fuguen al exterior por vías irregulares. Además, mientras no haya una sola moneda y un tipo de cambio único, tienes que darle a los importadores un camino legal para acceder a la divisa, ya sea autorizando casas de cambio privadas o estableciendo un sistema real con los bancos estatales. Atacar un medio de comunicación independiente porque publica la tasa del dólar en la calle es como romper el termómetro para bajar la fiebre. Si la gente usa esa tasa de referencia, es porque el banco no le ofrece ninguna alternativa. Eso dice más de la ineficiencia del Banco Central que de la página web que publica el precio. Y hablando de bancos, aquí tocamos un punto sensible: el corralito financiero y la pérdida de confianza. Probablemente una de las medidas más crueles y contraproducentes ha sido el manejo de las cuentas en divisas de la población. Hay que abolir el despojo que se le hace a la gente. Piénsalo, tú recibes una remesa, una ayuda de tu familia que se sacrifica en el extranjero. El banco la recibe, pero en muchas ocasiones te la pone en una cuenta en MLC o te da pesos al cambio oficial o simplemente no tiene efectivo para darte. Y con ese saldo digital, no puedes comprar en todas las tiendas, no puedes comprar gasolina y las tiendas que supuestamente son para eso están desabastecidas. Eso es, en la práctica, confiscar los ahorros de la gente. Eso genera un descontento brutal y una falta de confianza absoluta en el sistema bancario. Seamos claros. En los tiempos duros de la pandemia se puede entender que el Estado necesitará liquidez de emergencia, pero no se puede eternizar el robo de los ahorros de la población. Esos dólares que la gente depositó con la promesa de que estaban seguros, ¿desaparecieron? ¿O se convirtieron en números en una pantalla sin respaldo real?
Con las utilidades de las nuevas tiendas en divisas, el gobierno debería estar poco a poco reponiendo esos fondos, devolviéndole a la gente su capacidad de compra. Eso no solo sería justicia elemental, sino que sería la única forma de empezar a recuperar un gramo de credibilidad. Otra urgencia vital es restablecer las transferencias internacionales. Desde el 2021, el sistema bancario cubano no cumple su función básica. Si tú tienes dinero en un banco cubano, no puedes transferirlo al exterior para pagar un servicio, una matrícula o una importación. Un país sin flujo financiero con el exterior es un país desconectado del mundo. La economía es como el cuerpo humano y el dinero es la sangre. Si la sangre no circula, el cuerpo se gangrena. ¿Cuánto más hay que esperar para que los bancos cubanos funcionen como bancos y no como alcancías rotas? Ahora pasemos a otro tema que da dolor de cabeza: la inversión extranjera. En cualquier país del mundo que esté en crisis, la prioridad número 1 es atraer capital. Poner alfombra roja a quien venga con dinero para invertir, crear empleo y producir. ¿Qué hace Cuba? Todo lo contrario. En la pasada Feria de La Habana se anunció que la nueva ley de inversión extranjera se discutirá a finales de 2026. ¿Tú me estás escuchando bien? El país se cae a pedazos hoy, diciembre de 2025, y la solución legal la van a discutir dentro de un año. Eso no es un problema de los técnicos, es una concepción totalmente ineficiente desde la cúpula del poder. Las normas actuales solo entorpecen. Se hacen revisiones infinitas de los estudios de factibilidad. Se exige negociar con la empresa cubana, con el Ministerio del Ramo, con el Ministerio de Comercio Exterior. Se gasta tiempo y dinero en viajes y reuniones para que al final no te garanticen que el proyecto se apruebe. Así nunca vamos a salir del hueco. El capital es cobarde, va a donde hay seguridad y rapidez. Cuba compite con el mundo entero por ese capital, y con las trabas que ponen los que deciden y cortan el bacalao, estamos perdiendo por goleada. Y se van a quedar sin bacalao que cortar. Se ha dicho que van a reducir los plazos de aprobación a 15 días. Ojalá sea verdad, porque hasta ahora parece que los organismos encargados de aprobar inversiones compiten con las sanciones de Estados Unidos para ver quién espanta más a los empresarios. Y mira esta contradicción, que es para coger palco. Cuba necesita dinero desesperadamente. Sin embargo, se dan el lujo de rechazar proyectos de inversión. A menos que sea dinero de lavado o algo ilegal, cualquier capital lícito debería tener las puertas abiertas de par en par. Pero no, aquí seguimos con la mentalidad de que nos están haciendo un favor o con el miedo ideológico a que el extranjero gane dinero. Hay cosas que desestimulan al inversor que hay que cambiar ya. Por ejemplo, la contratación de la fuerza de trabajo. En Cuba, el inversor extranjero no le paga directamente al trabajador. Le paga a una empresa empleadora estatal en dólares, y esa empresa le paga al trabajador cubano en pesos, quedándose con la mayor parte del dinero. Eso es un impuesto al trabajo disfrazado. Los salarios no son para engrosar las arcas del Estado, son para que la gente viva mejor. Si el trabajador ganara bien, consumiría más, y eso activaría la economía interna. Pero la avaricia estatal rompe la cadena. Además, está el tema de la expatriación de dividendos. Si un extranjero invierte y gana dinero, tiene derecho a sacarlo. Si no puede sacar sus ganancias porque el Banco Central no tiene liquidez o no le da la gana, pues simplemente no invierte más y le dice a todos sus amigos que no vengan a Cuba. El tiempo, queridos amigos, es una variable que el gobierno cubano parece no entender. Creen que tienen todo el tiempo del mundo, pero la realidad les está pasando por encima. Las decisiones que no se tomaron hace 10 años, hoy cobran factura. Pongamos el ejemplo del agua en La Habana. Hace años existía una empresa mixta, Aguas de La Habana. Funcionaba relativamente bien. Se propuso en su momento buscar mecanismos para que esa empresa tuviera acceso a divisas, quizás vinculándola con los ingresos del turismo en Varadero, para poder mantener las redes hidráulicas de la capital. Nunca se aprobó. Resultado: hoy Media Habana no tiene agua. Las tuberías son un colador y no hay recursos para arreglarlas. Ahora ya es tarde. Aunque quisieran hacerlo hoy, el deterioro es tal que costará el triple y tardará años. Y el tema más doloroso, la electricidad.
Si hace años se hubiese permitido la inversión extranjera real en la generación de energía, bajo esquemas donde el inversor construye y opera la planta por un tiempo para recuperar su inversión, lo que se llama esquema BOOT, hoy tendríamos plantas modernas. Es verdad, tendríamos que pagarle la electricidad a ese inversor. Pero, ¿acaso no es peor pagar millonadas por el alquiler de las patanas turcas? Esas patanas nunca serán nuestras, es dinero quemado en alquiler. Una planta propia, al final del contrato, queda para el país. Pero claro, después de la unificación monetaria fallida y con la fama de mal pagador que tiene Cuba, hoy es muy difícil encontrar a alguien que quiera meter millones de dólares en una termoeléctrica en tierra cubana. Aquí llegamos a un punto político delicado, pero que es un secreto a voces. Hay una decisión pendiente que requiere mucho valor político, pero que es imprescindible. Reducir el poder de Gaesa. Esas empresas militares deben someterse al control civil. No puede ser que las ganancias de las tiendas en divisas se usen para construir otro hotel de lujo en vez de comprar petróleo para que no haya apagones, o insumos para que los campesinos siembren viandas. Esa falta de transparencia y esa autonomía excesiva de los militares en la economía están distorsionando todo. Esas utilidades deben ir al presupuesto central para las necesidades reales del país: salud, educación, infraestructura crítica. Mientras Gaesa sea una caja negra, la economía cubana no tendrá arreglo. ¿Por qué se demora tanto la toma de decisiones? La Academia Cubana, los profesores universitarios, los centros de estudio llevan años, décadas, alertando sobre esto. Tienen gavetas llenas de diagnósticos y propuestas. ¿Hasta cuándo van a esperar para escucharlos? Hay un nivel de incertidumbre en las políticas que marea. En buen cubano, es un pa'lante y para atrás constante. Te doy un ejemplo reciente. En el programa de gobierno hablaron de aplicar operaciones de swap, intercambio de activos por deuda, de manera selectiva. Es decir, cambiar deuda por participación en negocios o inmuebles. Bien, suena moderno. Pero al día siguiente sale una viceministra diciendo que no, que nada de cambiar activos por deuda. Entonces, ¿en qué quedamos? El inversor extranjero ve eso y dice: esta gente no se pone de acuerdo. Aquí no pongo un centavo. Esa inseguridad jurídica es letal. Publican una norma y a la semana la cambian, o la viceministra la desmiente en televisión. Es cierto que hubo un anuncio positivo recientemente. Los inversionistas podrán vender de forma mayorista dentro de Cuba y podrán importar combustible directamente. Eso es un paso. También dijeron que van a promover la participación de bancos extranjeros en el sistema nacional. Ojalá. Pero el problema es que muchas de estas ideas ya se intentaron en el pasado y fracasaron por la burocracia interna y el miedo al cambio. Para que alguien invierta en Cuba hoy, con el riesgo de las sanciones de Estados Unidos encima, el negocio tiene que ser muy atractivo. Cuba tiene que ofrecer más ventajas que República Dominicana o Panamá. Tiene que ser más rápida, más segura, más flexible, y hoy somos todo lo contrario: lentos, inseguros y rígidos. Las trabas para el sector privado son estructurales. Hay una madeja de leyes diseñadas para controlar, no para fomentar. Por ejemplo, la nueva ley de migración y el concepto de residencia efectiva. Aunque no esté vigente del todo, ya se aplica para impedir que los cubanos que viven fuera puedan invertir legalmente en su propio país. Tienes a miles de cubanos exitosos en el exterior con capital y ganas de ayudar a levantar su tierra, y las leyes los tratan como extranjeros o, peor, como enemigos potenciales. También está la resistencia de organismos como el Ministerio de Agricultura, que prefiere ver las tierras llenas de marabú antes que permitir que un cubano emigrado invierta en una cooperativa para producir comida. Es una ceguera ideológica que cuesta hambre. En conclusión, y para ir cerrando este análisis profundo, la economía cubana ya tocó fondo, casi que no hay más abajo. La clave para salir de este hueco no es esperar a que Estados Unidos levante el bloqueo o el embargo, como quieras llamarle, porque eso no va a pasar mañana ni depende de nosotros. La clave está en tomar medidas audaces, valientes y profundas hacia y desde adentro. Hay que arreglar el sistema monetario de verdad, no con parches. Hay que racionalizar el sector estatal, cerrar las empresas que no producen nada y solo gastan presupuesto,
Hay que quitarle el pie de encima a los campesinos y dejar que siembren y vendan libremente. Hay que abrirse de verdad, sin miedos, al sector privado y cooperativo. El año 2025 se nos va y no hay un solo indicador serio que diga que el 2026 va a ser mejor si seguimos haciendo lo mismo. Como un país quebrado financieramente, es imposible sostener la salud y la educación. Ya lo vemos, faltan médicos, faltan medicinas, faltan maestros, las escuelas se deterioran. Eso que llamaban conquista de la revolución se ha evaporado por falta de dinero y quietud política. La gente no puede seguir esperando eternamente. La vida es una sola y se nos está yendo en una cola, en un apagón, en la espera de una visa. Si el gobierno tiene miedo a hacer reformas profundas porque piensa que eso contradice el socialismo, debería darse cuenta de una verdad más grande. Si las cosas siguen como van, pronto no habrá ningún país que defender, ni socialista ni de ningún tipo. La realidad es terca y termina demoliendo lo que no funciona. La disyuntiva es clara. O se toman decisiones audaces y coherentes con la realidad económica mundial, o será la propia realidad, el caos y la miseria, quienes terminen dictando el final de esta historia. Ahora quiero preguntarte a ti, que me has escuchado hasta aquí. ¿Crees que el gobierno es capaz de rectificar y tomar estas medidas? ¿O crees que los intereses creados son demasiado fuertes? ¿Qué medida tomarías tú primero si tuvieras el poder de decisión mañana mismo en Cuba? Déjame tu opinión en los comentarios, que sabes que me gusta leerte y armar el debate. Si este análisis te ha servido para entender un poco mejor el rompecabezas cubano, te pido que le des un me gusta al video, te suscribas al canal y actives la campanita. Comparte esto con tu familia y tus amigos, porque la información es la única herramienta que nadie nos puede quitar. Yo soy Alfredo y como siempre te digo, nos vemos en un próximo video de Noticias Cuba. Chao.